Y a propósito de este suceso, este encuentro entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, porque en política los gestos son importantes y es necesario analizarlos. Y está con nosotros Paula Tábara, analista política. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, buenos días. Buenos días, Carla, un gusto acompañarla. Un gusto también tenerla en el programa. Hablábamos que en política los gestos cuentan. El día de ayer fue un día bastante movido en el Congreso de la República. Se censuró al ministro General Alvarado. El presidente de la República dijo, bueno, que era una prerrogativa del Congreso de la República tomar esa decisión. Luego, en esta oportunidad, sí le dieron la autorización para irse de viaje, esta vez a los Estados Unidos. Y recordemos que semanas atrás no hicieron lo mismo cuando se trató de Colombia. Hay gestos, hay cambios. ¿Cuál es el análisis al respecto? Creo que podemos reconocer un primer momento, no diríamos de acercamiento, que puede ser demasiado positivo, ¿no? Pero al menos de tratar de guardar las formas institucionales entre ejecutivo y legislativo. Hay que recordar que más allá de las posiciones particularísimas que puedan tener los parlamentarios o el presidente, las bancadas, en ambos casos, el camino a la reunión de hoy es principalmente institucional. No importaría quién ocupase la presidencia del Congreso, no importaría quién ocupase la presidencia de gobierno, es necesario que haya un nivel de articulación como instituciones. Y creo que entendiendo que ese era el camino al que se dirigían el día de hoy, ambos poderes han sabido tratar de mantener y guardar las formas para poder tener una reunión que al menos protocolarmente, formalmente, permita mostrar la institucionalidad de nuestro Estado. Claro, y hay cambios, ¿no? Sin duda. Claro, se entiende de qué es la institución, pero muchas veces esto se personaliza. Y hemos tenido, por ejemplo, como presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y todos recordamos los gestos que ha tenido, y algunos señalan que gracias a ella tal vez se deba la baja popularidad que tiene el Congreso, o a lo mejor tal vez digamos, ha sumado a ello. Luego Lady Sí. Camones tuvo menos de 2 meses en el cargo, fue censurada. Y también se abrió la posibilidad, incluso hubo un anuncio público acerca de este encuentro entre el presidente Pedro Castillo y Lady Camones, en aquel entonces presidenta del Congreso, pero nunca se llegó a concretar. Esta vez se ha concretado, pero el presidente no va solo, va con 6 ministros de Estado. Y escuchábamos a Marta Moyano decir que era innecesaria la presencia de los ministros porque esto era un evento protocolar. ¿Cuál es el análisis que puede hacer respecto? ¿Era necesaria la presencia de los ministros? Creo que si tenemos en consideración que en algún momento se habló de que tampoco sería una reunión solo con el presidente del Congreso, sino con la mesa directiva, quizás el presidente pensó en equipos, por decirlo de alguna manera. Pero además, si nos ceñimos un poco al discurso que hemos ido viendo de parte del presidente Castillo desde el 28 de julio, más o menos, esta idea de hay un conjunto de proyectos que nosotros hemos presentado al Parlamento y que no están siendo tenidos en consideración y tal, quizás podría haber también un intento de su parte de poder dialogar algunos de estos puntos que al no manejar él, pues sus ministros pudiesen tratar de poner sobre la mesa, ¿no? Ujú. Efectivamente, creo que, como decías al inicio, hay un conjunto de gestos. Las anteriores mesas directivas del Congreso no mantuvieron digamos, los gestos institucionales, ¿no? Y creo que estamos sí frente a un momento en ese sentido, al menos un poquito más serio y que se agradece que esta pueda ser la actitud por parte de ambos poderes del Estado. Claro, porque precisamente ambos poderes del Estado están golpeados, ¿no? Con se respecta a la aceptación popular. Tenemos al presidente de la República con 6 investigaciones a cuestas, además de su entorno cercano. Y lo propio también en el Congreso de la República. Hay congresistas que tienen problemas con la justicia. Y sobre todo, el día de ayer fue un tema importante, que el que se trató, que fue la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tiene que ver el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, del propio presidente Pedro Castillo, pero además también de congresistas que hasta el momento están teniendo investigaciones en el Ministerio Público. Tenemos el caso de los denominados niños, pero también del congresista Freddy Díaz acusado de violación sexual. Entonces, ¿qué importante es eso? ¿Qué importante es de que, si bien es tardío ello, ¿no? Esta conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero que por fin se ha dado, y quien lidera ello es Lady Camones, la censurada presidenta del Congreso, que ha sido designada como titular de ese grupo de trabajo? ¿Cuál es la lectura y el mensaje que debe entender la ciudadanía al respecto? Yo creo que hay un primer intento del Parlamento, quizás en una
movimiento más estratégico, ojalá reflexivo, aunque luego del año que llevamos no siempre es fácil pensar que sea un movimiento reflexivo, respecto de la necesidad de recuperar algún nivel de credibilidad al menos, si no afecto, si no confianza, algún nivel de credibilidad frente a la ciudadanía, lo que en este momento es el poder más golpeado, incluso más golpeado que el Ejecutivo, ¿no? En términos de apoyo o de aprobación ciudadana. Sí, teniendo en consideración las formas de la salida de la señora Camones, quizás sea cuestionable que ella haya asumido la presidencia, pero probablemente también alguna forma de negociación política interna en el Parlamento, donde recordemos que en muchos sentidos lo que más cuenta es el conjunto de votos, alcanzar el número de votos, pues es probable que eso es lo que hayamos tenido en este caso, ¿no? Y hablamos también de algo importante que tiene que ver la institución en los partidos políticos, que muchas personas pues ya no creen en la clase política y eso tal vez se vea reflejado en por qué todavía no termina de prenderse estas elecciones, ¿no? Todavía es un ambiente un poco frío. Y en este caso quiero centrarme en Acción Popular. El día de ayer en el Congreso de la República pues se pidió que Carol Paredes ya no presida más la Comisión de Ética, que se entiende que dura 2 años y ya recién va uno. Y esto viene por una decisión de la propia bancada, a tal punto que es la Comisión de Constitución la que va a decidir qué es lo que va a suceder al respecto. Pero ¿qué está sucediendo en el partido de la Lampa? Porque esta no es la primera vez que públicamente terminan enfrentados entre dos bandos. Lo que hay que recordar es que en Acción Popular existen incluso más de dos facciones. Las venimos viendo desde antes del proceso electoral del año pasado. Las hemos visto en los respaldos que se dieron a las precandidaturas a las presidenciales y luego en la forma en la que se han reunido o vinculado al interior de la bancada y las críticas que ha habido incluso entre los liderazgos internos. Es una muestra de que incluso los partidos que han tenido mayor institucionalidad, mayor vida programática en nuestro país, tienen ahora mismo al interior cuestionamientos, tienen ahora mismo problemas para asumir liderazgos en un momento político en el que hemos dejado de lado la, lo programático y lo ideológico de alguna manera al interior de los partidos por los intereses de liderazgos particulares. Y creo que eso al interior de un partido tan histórico como puede ser Acción Popular se va dejando ver cada vez más, marcado además en este último contexto, en este tiempo parlamentario, por dos facciones francamente disímiles, ¿no? Y que han tenido posiciones muy contrarias y que no podríamos decir pues que representen a una sola unidad ideológica como podría ser el partido, ¿no? ¿Crees que no tienen una lectura correcta de lo que realmente espera la ciudadanía? Porque tenemos de vocero a alguien que está siendo investigado por el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando de Elvis Vergara, por ejemplo. Creo que la ciudadanía ya no espera mucho de los parlamentarios, que los parlamentarios y parlamentarias hace tiempo, no solamente en este partido político, en todos los partidos políticos, han dejado de lado la idea de la representación para dedicarse al control político y a la negociación particular de intereses. Y eso se muestra, como te digo, no solamente en el nombramiento al interior de Acción Popular, sino de múltiples partidos, ¿no? Y en el caso de Acción Popular se suman las fracturas internas que ya existían, ¿no? Y las facciones que pueda haber incluso en su caso entre el partido en Lima y el partido en regiones y las posiciones disímiles que ha habido. Pero como te digo, creo que esa es parte de la naturaleza general del contexto, de nuestro contexto parlamentario y no solo de un partido. Ujú. Veíamos que, claro, y hablamos también al respecto de que es un gesto este encuentro entre ambos presidentes, uno del Congreso de la República con el presidente del Congreso con el presidente Pedro Castillo. Pero esto solamente es un acto protocolar y se espera de que los debates sean alturados, ¿no? Pero no suele suceder porque recordemos que el presidente del Congreso, José Williams, pues él pertenece a la bancada de Avanza País y es esa bancada que viene impulsando la vacancia desde que asumió el cargo el propio presidente Pedro Castillo y además en camino ya hay una moción de vacancia que está impulsada por Eduard Málaga. Entonces, ¿cuál va a ser la postura por parte de la cabeza de la mesa directiva? La cabeza de la mesa directiva lo que tiene que hacer es recordar, y creo al menos que inicialmente sus declaraciones parecen mostrar que así es, que
más allá de las posiciones de su bancada y de sus posiciones particulares, ahora ocupa un papel institucional muy importante y que puede votar, como votarán todos los parlamentarios en los procesos que haya, vacancia, adelanto de elecciones y etcétera, de la manera en que su conciencia o su partido le llame, pero que lo que no puede hacer es un manejo del Parlamento que sea afín solamente a esas posiciones, ¿no? Esta reunión, que es protocolar, no debería ser solo protocolar, deberíamos esperar, creo que los ciudadanos y las ciudadanas nos merecemos que así sea, que tomen acuerdo al menos en algunos temas prioritarios de agenda, más allá de si luego pueden continuar teniendo conflictividad entre los partidos y pueden tener posiciones disímiles. Hay temas de agenda que son urgentes para la ciudadanía y en los cuales seguramente hay proyectos de ley o mecanismos por los cuales el Ejecutivo y el Legislativo pueden apoyarse para sacarlos adelante y dejar de darnos la espalda con un conflicto político que muchas veces no responde precisamente a las necesidades urgentes del país. ¿Hay argumentos para que prospere una eventual vacancia contra el presidente Pedro Castillo? Más allá de si hay o no hay argumentos, lo que hay que recordar aquí es que si hay o no hay los votos. Y en este momento lo que no hay es los votos, con lo cual seguir inflando el discurso respecto a adelanto de elecciones o vacancia es inflar una conflictividad que les permite mantenerse en una imagen de permanente oposición a ambos poderes, de permanente gresca, aunque en la práctica esto genera preocupación en la ciudadanía en un sentido en el cual no parece que vaya a haber triunfo en ese momento por ninguno de los dos lados, ¿no? Y por último, también el día de ayer se aprobó esta moción, todavía no se ha concretado y tiene que ver con el pedido que hizo el presidente de la Comisión de Fiscalización para tener facultades de comisión investigadora. Hay congresistas como Susel Paredes que señalaban que era innecesario porque ya el Ministerio Público estaba investigando al presidente Pedro Castillo, entonces era más presupuesto, más dinero cuando ya hay otra entidad autónoma que está viendo el caso. ¿Considera que es válido esta creación o proliferación de comisiones investigadoras que al final terminan en lo mismo que el Ministerio Público? Creo que la idea de que el Congreso tenga la prerrogativa de comisiones investigadoras puede ser de mucha importancia. Ha habido momentos en la historia en que esto ha sido relevante, pero que en el último tiempo hemos visto precisamente lo que denominas una proliferación de comisiones que no traen al final conclusiones firmes que permitan en todo caso al menos alimentar o apoyar las investigaciones fiscales que se estén haciendo. Con lo cual quizás los parlamentarios deberían volver a centrarse en sus tareas legislativas, en una reflexión de los proyectos de ley, en tomarse más en serio los procedimientos de control que proponen, pero que luego tienen un pleno vacío Ujú. escuchando a los ministros, ¿no? Más que seguir orando en la idea de generar más comisiones investigadoras que efectivamente generan más gasto al Parlamento y no necesariamente están siendo un aporte luego a la investigación fiscal. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista muy amable. Ha sido con nosotros Paula Tábara, analista político.